del Centro Universitario Mar de Cortés, doctorado en Educación basada en competencias, del Seminario Temático Innovación Docente con TIC, Conectados en el Ciberespacio, capítulo 5, Conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital, impartida por el doctor José Alberto Alvarado Lemus. Mi nombre es Eliseo Mendoza Rayas. Hablar acerca del cognitivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. El conductivismo, estas teorías, el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo, son las tres grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo por la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. El aprendizaje debe construir una forma de ser, un conjunto permanente de actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para tratar de mantener al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables, recurrentes. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por las tecnologías. En los últimos 20 años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. La necesidad de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje deben reflejar los ambientes sociales subyacentes. Algunas tendencias significativas en el aprendizaje son aprendices se desempeñarán en una variedad de áreas diferentes y posiblemente sin relación entre sí a lo largo de su vida. El aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas, redes y personales y a través de la realización de tareas laborales. El aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida. La tecnología está alterando nuestros cerebros. La organización y el individuo son organismos que aprenden. Los procesos manejados previamente por las teorías pueden ser ahora realizados o apoyados por la tecnología. Saber cómo y saber que están siendo completados con saber dónde. Una de las tradiciones dice, Dick Kroll explora algunas complejidades para defender el aprendizaje. Una se centra en fuentes válidas de conocimiento y surgen algunas preguntas, como decimos: ¿adquirimos conocimiento a través de experiencias? ¿Es innato, presente en el nacimiento? ¿O lo adquirimos a través del pensamiento y el razonamiento? ¿O es un contenido del conocimiento? ¿Es el conocimiento realmente conocible? ¿Puede ser conocible a través de la experiencia humana? La consideración final se enfoca en tres tradiciones epistemológicas en relación con el aprendizaje, como es el objetivismo, el pragmatismo y el interpretativismo. Del objetivismo podemos decir que es similar al conductismo. Establece que la realidad es externa y es objetiva, y el conocimiento es adquirido a través de experiencias. El pragmatismo, similar al cognitivismo, establece que la realidad es interpretada y el conocimiento es negociado a través de experiencias y el pensamiento, según Aparici 2010. Y por último sigue el interpretativismo, similar al constructivismo, establece que la realidad es interna y el conocimiento es construido, según Aparici, página 29. Una de las teorías de aprendizaje que hay, como es el similar a las teorías que acabamos de mencionar, es acerca del conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo, que dice, todas estas teorías de aprendizaje mantienen la noción que el conocimiento es un objetivo o un estado que es alcanzable si no es ya innato, a través del razonamiento o de la experiencia. El conductismo
el cognitivismo y el constructivismo, construidos sobre las tradiciones epistemológicas, intentan evidenciar cómo que es una persona aprende. Lo que podemos decir del conductismo, una de las características que dice que el comportamiento observable es más importante que comprender las actividades internas. Otra de las características del conductismo es el comportamiento debería estar enfocado en elementos simples, estímulos específicos y respuesta. El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento, según Aparici 2010. El cognitivismo dice que este conocimiento es visto como construcciones mentales simbólicas en la mente del aprendiz, y el proceso de aprendizaje es el medio por el cual estas representaciones simbólicas son consignadas en la memoria. Y por último tenemos el constructivismo, que asume que los aprendices no son simple recipientes vacíos para ser llenados con conocimiento. Por el contrario, los aprendices están intentando crear significado activamente. Los aprendices a menudo seleccionan y persiguen su propio aprendizaje, según Aparici 2010. Dice, las teorías de aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido. En un mundo inconectado vale la pena explorar la misma forma de la información que adquirimos. La necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es una metabilidad que es aplicada antes de que el aprendizaje mismo empiece. Cuando el conocimiento es escaso, el proceso de evaluar la pertinencia se asume como intrínseco al aprendizaje. Cuando el conocimiento es abundante, la evaluación rápida del conocimiento es importante. Inquietudes adicionales surgen debido al rápido incremento de la cantidad de información. En el entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje personal, es decir, necesitamos actuar a partir de la obtención de información externa a nuestro conocimiento primario. La capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones es habilidad valiosa. A continuación vamos a leer algunas limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Dice, una de las características, de unas limitaciones, dice que un principio central de la mayoría de las teorías de aprendizaje es que el aprendizaje ocurre dentro de una persona. Otra de las limitaciones dice que es la teoría del aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en el mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido. Otras teorías fallan al describir cómo ocurre el aprendizaje en el interior de las organizaciones. Estas teorías no hacen referencia al aprendizaje que ocurre fuera de las personas, aprendizaje que es almacenado y manipulado por la tecnología. Otras de aquí surgen algunas características, algunas preguntas que surgen en relación teorías de aprendizaje, impacto, tecnología, nuevas ciencias. Una de estas preguntas es: preguntas que surgen en relación teoría de aprendizaje, impacto, tecnología, nuevas ciencias. ¿Cuál es el impacto de las redes y las teorías de la complejidad en el aprendizaje? Con el incremento en el reconocimiento de interacciones entre distintas áreas del conocimiento, ¿cómo son percibidos los sistemas y las teorías ecológicas a la luz de las tareas de aprendizaje? ¿Cuál es el impacto del caos como un proceso de reconocimiento de patrones complejos en el aprendiz?
Otras de las preguntas que surgen debido a estas de esta relación es cómo son afectadas las teorías de aprendizaje cuando el conocimiento ya no es adquirido de una forma lineal. También podemos preguntarnos cómo podemos permanecer actualizados en una ecología informativa que evoluciona rápidamente. Cómo manejan las teorías de aprendizaje aquellos momentos en los cuales es requerido un desempleo en ausencia de una comprensión completa. ¿Qué ajustes deben realizar las teorías de aprendizaje cuando la tecnología realiza muchas de las operaciones cognitivas que antes eran llevadas a cabo por los aprendices, almacenamiento y recuperación de la información? Por eso surgen algunas teorías alternativas que ayudan a complementar lo que son las teorías de aprendizaje actuales, como dice la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje empiezan a mover a la teoría de aprendizaje hacia la era digital, según Aparici 2010. La experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, la experiencia de otras personas y por consiguiente se convierte en sustituto del conocimiento. Yo almaceno mi conocimiento en mis amigos, es un axioma para recolectar conocimiento a través de la recolección de personas. Y de esta surgen, partiendo de la teoría del caos, algunas definiciones que se emplean para las nuevas teorías de aprendizaje, como dice que el caos señala que el significado existe y que el reto del aprendiz es reconocer los patrones que parecen estar escondidos. El caos como ciencia reconoce la conexión de todo con todo. Si las condiciones subyacentes usadas para tomar decisiones cambian, la decisión en sí mismo deja de ser tan correcta como la era en el momento en el que se toma la habilidad de reconocer y ajustarse a cambios en los patrones. Es una actividad de aprendizaje clave, según Aparici 2010. Dice, la dependencia sensible en las condiciones iniciales impacta de manera profunda lo que aprendemos y la manera en la que actuamos basados en nuestros aprendizajes. Otra de las teorías actuales en las cuales el aprendizaje se ha apoyado para hacer surgir nuevas es la autoorganización. Dice, el aprendizaje, la autoorganización a nivel personal es un microproceso de las construcciones de conocimiento autoorganizado más grande que se crean en el interior de los ambientes institucionales o corporativos. La capacidad de formar conexiones entre fuentes de información para crear así patrones de información útiles es requerida para aprender en nuestra economía del conocimiento. Y de esta surge una definición según Mateus, citado por Aparici. Dice que el aprendizaje como un proceso de autoorganización requiere que el sistema de aprendizaje personales u organizacionales sean informativamente abiertos. Esto es para que sean capaces de clasificar su propia interacción con un ambiente. Deben ser capaces de cambiar su estructura. Y según Jacob argumenta que las comunidades que las comunidades se autoorganizan de manera similar a los insectos. En lugar de tener miles de hormigas cruzando los rastros de feromonas de cada una y cambiando su comportamiento de acuerdo con ellos, miles de humanos se cruzan entre sí en el andén y cambian su comportamiento.
Otra de las teorías de las cuales se apoya las nuevas vienen siendo las redes. Dice, una red puede ser definida simplemente como conexiones entre entidades. Y da otra definición de los nodos, que dicen que los nodos compiten siempre por conexiones, porque los enlaces representan supervivencia en el mundo interconectados. Los nodos requieren un mayor perfil, serán más exitosos en adquirir conexiones adicionales. En un sentido de aprendizaje, la probabilidad de que un concepto de aprendizaje sea enlazado depende de qué tan bien enlazados estén entre sí. Los nodos son áreas, ideas, comunidades que se especializan y obtienen reconocimiento por su experticia, tienen mayores oportunidades de reconocimiento, resultando en una polinización cruzada entre comunidades de aprendizaje. Los lazos débiles son enlaces o puentes que permiten conexiones cortas entre información. Las redes de nuestros pequeños mundos están pobladas generalmente con personas cuyo interés y conocimiento son similares a los nuestros. El conectivismo surge de el conectivismo es el aprendizaje, los principios. El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización. El aprendizaje definido como conocimiento aplicable puede residir fuera de nosotros, al interior de una organización o una base de datos. Está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones así los permiten aprender más, tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. De aquí dice el principio de conocimiento, habla que el aprendizaje, algunos principios, dice que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializada. El aprendizaje es un proceso de conectar a nodos o fuentes de información especializado. El aprendizaje y el conocimiento depende de la diversidad de opiniones. El aprendizaje puede residir en distintos dispositivos no humanos. La capacidad de saber más es más crítica que aquellos que se sabe en un momento dado. Otro de los principios de los cuales se rige, dice que la alimentación y el mantenimiento de las acciones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La actualización, conocimiento preciso y actual es la intención de todas las actividades conectivas entre ellas. Y ya como conclusión de la tubería, es más importante que su contenido. Nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante de lo que sabemos hoy. Un verdadero reto para cualquier teoría de aprendizaje es activar el conocimiento adquirido en el sitio de aplicación. Sin embargo, cuando el conocimiento se necesita, pero no es conocido, la habilidad de conectarse con fuentes que correspondan a lo que se requiere es una habilidad vital. A medida que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el aprendiz posee actualmente. El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. El área de la evolución, de la educación,
ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales en la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que el aprendiz florezca en una era digital. Ya como conclusión final, digo que las redes sociales, el conectivismo se asemeja como las redes sociales dentro de ya sea de una escuela o una institución, en la cual debe haber comunicación tanto de alumnos como docentes, como encargados de dicha que se encarguen de hacer programas y planes de estudios, los cuales debe haber una buena comunicación. Y hay problemas, pero aquí lo que interesante de todo esto, lo rescatable es que debe haber una conexión, y en esas conexiones, tanto docente como alumno, debe haber un intercambio de comunicaciones, en las cuales deben de compartir cada quien su punto de vista y llegar a una conclusión final, la cual será el beneficio para la educación. Por mi parte es todo. Muchas gracias.